Yo quiero que vaya conmigo al libro o la epístola de Judas, el libro que estamos meditando en las últimas semanas. Le hemos puesto como título el carácter de los falsos maestros. Judas, si tiene dificultad para encontrar Judas, pues cierre la Biblia y ábrala de atrás para adelante y luego de Apocalipsis usted allí va a encontrar a Judas rápidamente. Pero después del sexto sermón de Judas, si usted nos ha seguido con regularidad, creo yo que ya tiene la capacidad para encontrar dónde está Judas. Pero si nos visita por primera vez o nos observa por primera vez, pues ya sabe cómo encontrarlo. Dice, vamos a leer hoy el versículo 4. La semana pasada tuvimos la oportunidad de leer el libro completo, que lo vamos a hacer por las próximas semanas esporádicamente, pero hoy vamos a leer únicamente un solo versículo. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Señor, te pedimos que en esta mañana tu palabra nos permita, o que tu espíritu nos permita entender tu palabra. Señor, que tú permitas que nuestro corazón sea abierto para entender lo que allí está plasmado y para que como congregación podamos entender nuestra responsabilidad, nuestro deber. En el nombre de Jesús, si hay alguien que no te conoce, oramos para que en tu misericordia tú abras su mente, abras sus oídos, sus ojos, para que esa persona pueda ver la verdadera condición de su vida y pueda llegar a ti en fe y en arrepentimiento. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento. Es bueno recordarse, quizás uno como predicador y también a los creyentes, que el púlpito no es un lugar para entretener ni para decir lo que la gente quiere escuchar, sino para predicar la palabra de Dios fielmente. Y el creyente es responsable 100% de llegar con un corazón dispuesto a oír, dispuesto a aprender y lo más importante, poner en práctica lo que ha aprendido. El versículo 4 que acabamos de leer, el apóstol o Judas, perdón, nos dice cuál es la razón por la cual en el versículo 3 nos dijo que deberíamos combatir, pelear, y dijimos la semana pasada, ardientemente, es decir, combatir con pasión por la fe. En este versículo creo que Judas desenmascara el carácter de los falsos maestros o el carácter de los apóstatas y lo hace por medio de tres cosas o de tres maneras. Primero nos dice la infiltración de los falsos maestros, o sea, cómo se infiltran. Segundo nos dice el final de esos falsos maestros, quizás la parte más controversial de este versículo. Y el tercero nos habla del carácter en sí de estos hombres. En la iglesia del Señor Jesucristo debemos ser como esos centinelas o como los vigilantes. La función de un vigilante es estar pendiente a cualquier amenaza. Y si en algún momento ve una amenaza, el vigilante es el encargado de alertar a los demás para que todos puedan reaccionar frente al ataque. Así que no podemos quedarnos dormidos, porque si nos quedamos dormidos, se puede decir lo mismo que dijo el profeta Isaías de los atalayas. Les dijo que eran como perros mudos. Le dijo, perros mudos que no ladran. Allá en Isaías 56,
versículo 10, versículo 12, si lo quiere leer. Pero desde el Edén, si usted me permite llamarlo así de esta manera, brincándome un poco, pero desde el Edén hasta nuestro tiempo, la sana doctrina o la palabra de Dios ha estado bajo ataque. Desde el Edén, cuando Satanás comenzó a distorsionar la palabra para tratar de engañar o convencer a Eva de rebelarse contra Dios, ahí en Génesis 3, hasta hoy estamos en esa batalla. Y a pesar de que Satanás ha obtenido algunas victorias, según la Escritura, sus días están contados. La Escritura nos dice, o Dios prometió en su palabra, que Cristo prevalecerá. Así que aunque los nuevos movimientos salgan en las redes sociales diciendo que van a acabar con el cristianismo, bueno, Satanás lleva intentando eso hace muchos años, siglos, y no lo ha logrado ni lo logrará. Y Apocalipsis 20, versículo 10 nos dice que Cristo establecerá su reino y Satanás y sus seguidores serán vencidos. Así que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y nosotros como iglesia debemos estar como los vigilantes, alertas, contendiendo con fe, contendiendo con pasión, con amor contra la palabra de Dios. Así que debemos ser proactivos. Ahora, Judas en este versículo tenía claro que los falsos maestros ya se habían infiltrado para seguir el trabajo de Satanás de torcer la palabra de Dios para llevar a las personas a la perdición. Así que somos llamados. Y esto no debe sorprendernos. Vaya a Hechos, capítulo 20. Porque lo que Judas nos dice aquí era algo ya real que los apóstoles ya habían dicho que pasaría. Vaya a, dije donde Hechos. Hechos capítulo 20, versículo 28 y 29, lo conocemos mucho, Hechos 20. Dice el apóstol, en su despedida en Éfeso, después de estar unos cuantos años enseñando el consejo de la palabra, dice lo siguiente: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, y él los identifica como ¿qué? Lobos rapaces. ¿Qué van a hacer? No perdonarán al rebaño. Y dice algo todavía más preocupante: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es tan triste y doloroso ver cómo personas dentro de un tiempo los pudo haber visto hablando la palabra de Dios, terminando enseñando cosas antibíblicas. Claro, eso no debe, aunque es triste, uno recuerda, por ejemplo, a Judas Iscariote, ¿no? Por mucho tiempo sirvió al Señor, fue a evangelizar, me imagino que hasta milagros pudo haber hecho probablemente, pero Jesucristo lo identificó como un hijo de perdición. Simón el mago, no, dio evidencias, hasta se bautizó, pero cuando encontró su verdadera vocación, es decir, que podía sacar dinero con el evangelio, sacó a la luz lo que era. Así que es un asunto serio, iglesia. Algunos hombres han entrado encubiertamente. Vaya a segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 3. Dice el apóstol Pedro: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como entre vosotros falsos maestros. Y miren lo que dice: que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Hermano, herejía es simplemente desviarse de la verdad. Y dice: aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre ellos, sobre sí mismos, destrucción repentina. Versículo 2. Y muchos, ¿cuántos? Muchos seguirán sus desilusiones.
disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermano, creo que estos versículos que acabo de leer, sobre todo el versículo 3, describe claramente la realidad en que nos encontramos hoy, 2021. Más claro creo que no se puede. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor dice. Ahora, en el versículo 4, ahorita vuelvo al versículo 3 o 2, pero el versículo 4 encontramos que la advertencia del apóstol Pablo y del apóstol Pedro ya era una realidad. Y dice el versículo 4 ahí en Judas, dice, porque han entrado hombres encubiertamente. Esta palabra encubiertamente tiene la idea de presentar que se han escurrido secretamente con malas intenciones. Judas dice, estos hombres se han metido dentro de las congregaciones locales sutilmente, es decir, casi nadie se da cuenta y sus intenciones son malas. Ahora, hoy hay mucha gente, falsos maestros fuera de la iglesia, que propagan mentiras, que engañan y que abiertamente propagan la oposición al cristianismo. Pero aunque nos parezca sorprendente, esos ataques de afuera lo que hacen es que al pueblo lo unen. Cuando usted ahorita, quizás los que están en las redes sociales, muchos han dicho, vamos a acabar con el cristianismo y empiezan. Entonces, el pueblo de Dios cuando ve eso se une y contraataca. Pero sabe que los peores ataques que sufre la iglesia no son de afuera. Los peores ataques sufren de adentro hacia afuera. Son los que dividen, son los que confunden al rebaño. ¿Sabe que en la medicina hay una enfermedad que se denomina el asesino silencioso? Se llama de esa manera porque el que padece esa enfermedad no sabe que la tiene. Muchas veces los síntomas se confunden con otra cosa y cuando ya la gente muchas veces se da cuenta que tiene esa enfermedad, ya quizás es demasiado tarde. Es incurable, dicen los doctores. Es la hipertensión arterial o la presión alta. Bueno, así son descritos estos falsos maestros, que entran escondidamente a la iglesia. La gente quizás ni se da cuenta porque son tan amorosos, son tan carismáticos, son tan buena gente, saben mucha Biblia, pero se infiltran en la iglesia, infiltran el liderazgo de la iglesia o identifican a aquellos hermanos que tienen poco discernimiento y los usan para dañar y causar división en la iglesia. Y Pedro, en el versículo que leemos en 2 de Pedro, dice que predican herejías destructoras. Niegan doctrinas esenciales de la fe cristiana. Y dice que están llenos de avaricia. Según ellos están predicando el evangelio de Cristo, pero en realidad lo único que les interesa es, o han convertido el evangelio en un negocio. A veces lo llaman el negocio divino. Y lo triste es que el incrédulo no puede hacer la diferencia entre una iglesia y la otra. Para los incrédulos, todos los pastores roban dinero. Todos los pastores son vividores. Bueno, por gracia de Dios, habrán algunos que no son vividores ni son robadores de dinero. Pero mire lo que dice el versículo 2, ¿no? En Pedro, volviendo, lo pongo al frente una vez más. Muchos seguirán sus desilusiones. Muchos. ¿Cuántos entran por la puerta ancha? ¿Cuántos caminan por el camino ancho? ¿Cuántos se van a condenar?
¿Cuántos siguen sus disoluciones o sus mentiras? Muchos. Hermano, cuando el evangelio es blasfemado, de producirnos dolor. No podemos ser indiferentes. No podemos ser como esos perros que dice Isaías que no ladran. No, tenemos que hablar. Tenemos que alzar la voz y defender. Vaya a Timoteo, por favor. Ya hablando de estas herejías destructoras. Mire, Timoteo 4, lo hemos leído en varias ocasiones, pero creo que es uno de los versículos que el pueblo de Dios debe aprender de corazón. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Mire, dice, pero el Espíritu dice claramente, no con engaño, claramente, que en los postreros tiempos, ya estamos en los postreros tiempos. O sea, desde que Cristo se fue hasta que Cristo regrese, son los postreros tiempos. Dice, algunos apostatarán de la fe, o sea, abandonarán la fe. ¿Cómo lo van a abandonar? ¿Cómo se apartarán? Dice el versículo, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Mucha gente se va a apartar porque va a empezar a escuchar doctrina de demonios. Espíritus engañadores, son palabras fuertes. Ahora, todo el mundo cuando piensa en satanismo piensa en camisas negras, piensa en figuras feas, piensa en sacrificios de animales, cosas así. Pero la escritura dice lo contrario. La escritura aquí me está diciendo que toda enseñanza que no esté alineada a Dios es una doctrina de demonios. Apréndaselo. Todo lo que no está alineado a la palabra de Dios es doctrina de demonios. Y la única forma de identificar esas doctrinas demoníacas es conociendo la doctrina verdadera. ¿Cuál es el problema? El analfabetismo bíblico en las iglesias hoy. ¿Cuál es el problema? La pereza de congregarse regularmente hoy le está facilitando el trabajo a Satanás de destruir la iglesia. La gente no quiere leer la Biblia, la gente no quiere estudiar la Biblia, la gente no quiere congregarse. Hermano, todo lo que nos lleve fuera de Cristo es satánico. Todo sermón que te lleve a buscar otra cosa que no sea Cristo es satánico, es doctrina de demonios. Todo lo que se traiga a la congregación que nos quite el enfoque de Cristo es satánico, es doctrina de demonios. Puede verse muy bonito, puede aparentar muy bonito, puede hablar muy bonito, pero si su doctrina no está alineada a la palabra de Dios, hermano, es satánico, es una herejía y hay que salir corriendo. Y mira algo interesante, Judas aquí, en Judas, uno quisiera esperar de que él comenzara a hablar de las doctrinas en sí que ellos estaban predicando, pero él no habla de las doctrinas en sí, habla del carácter de los que estaban predicando esas falsas doctrinas. Y sabe que desde que estamos estudiando la Biblia de forma sistemática, versículo por versículo, o libro por libro y versículo por versículo, me ha tocado hablar de temas que en otro tiempo quizás no hubiera hablado, o que si me pusieran a escoger, no los escogería para hablar. Y lo digo porque en la siguiente frase que dice el apóstol, que dice Judas, habla de un tema que es muy poco popular y no es muy agradable escucharlo, y es la doctrina de la reprobación. Le voy a leer ese versículo en 3 versiones diferentes, a pesar de que dice lo mismo, pero en forma diferente, pero se lo voy a leer. La Reina 60 dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. La Nueva Traducción Viviente lo traduce de la siguiente manera. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo. La Biblia de las Américas
los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Una declaraciones interesantes y difíciles de entender y tragar. Esta solo declaración nos podría por lo menos tomar 2 sermones como mínimo, pero hoy vamos a hablar unos 10 minutos no más. Le voy a dar lo suficiente para que usted vaya y piense. Pero inmediatamente después de que dice Judas que se infiltran sutilmente, se nos dice que el fin de ellos ya está escrito, que fueron señalados de antemano para condenación. Es decir, estos falsos maestros se van a condenar, está marcado que se van a condenar. Fueron ordenados por Dios para condenación. Aquí es donde la gente dice, pastor, pero es que yo no me imagino a Dios haciendo eso. ¿Cómo va a ser que Dios va a hacer eso, pastor? No, no puede ser. Yo le diría, entiendo que es difícil entender y asimilar eso. Porque de una manera u otra hemos sobreenfatizado el amor de Dios, que Dios es tan amoroso que hemos ignorado la ira y la justicia de Dios. Pero solo basta leer algunos versículos para darnos cuenta que hay varios pasajes que sustentan lo que dice aquí. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Por ejemplo, cuando usted ve Éxodo 14:4, no lo busque. Dios hablando a Moisés, le dice a Moisés, Moisés, yo endureceré el corazón de Faraón. Y lo menciona varias veces, aunque yo sé que luego dice que Faraón endurecerá el corazón, su corazón. Dios dice, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Proverbios 16, versículo 4, se lo pongo al frente. Dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Hasta ahí nadie tiene problema. Aún dice, al impío para el día malo. O sea, al aceptar que Dios ha hecho todo, yo creo que todos lo aceptan. El hecho de que Dios ha hecho todo para Él mismo es donde empiezan los problemas. Dios no hizo nada para usted ni para mí, lo hizo para Él mismo, para que Él se gloriara. Dice, aún al impío está hecho para el día malo, o sea, para el día del juicio. O quizás la declaración más clara la encontramos, o una de las más claras la encontramos en la oración sacerdotal de Jesús. Juan 17:12. También se la voy a poner al frente. Y Jesús dice, orando por sus discípulos, oh Padre, y ninguno de ellos se perdió. Ninguno. ¿Solo quién? El hijo de perdición. ¿Para qué? Para que se cumpliese la escritura. Judas se iba a perder sí o sí. Estaba escrito. O usted dirá, bueno, no, pastor, no, todavía no. Bueno, le leo otro más. Marcos 4. La parábola en el contexto de la parábola de la semilla. A veces la gente dice, bueno, las parábolas son dichas para que la gente pueda entender con mayor facilidad lo que el Señor Jesús está diciendo. Bueno, le desbarato ese argumento con este pasaje. Marcos 4, versículo 10, versículo 12. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. O sea, él habló de la parábola de la semilla y creo que todos quedaron vuela, vuela, como dice una canción. Y cuando estaban solo con Jesús, le dice, hey Jesús, explícanos. No entendimos qué pasó. Y Jesús, mira lo que le responde y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Oh, versículo 12. ¿Para qué, Señor Jesús? Para que viendo vean, ¿y qué? Y no perciban, y oyendo qué, oigan y qué,
y no entiendan para qué, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. No es del que quiera, no es del más inteligente, es del que Dios le permite ver y le permite entender. Y aquí dice que a ellos les hablaba en parábolas para que aunque oyeran, no entendieran, aunque vieran, aunque estuvieran viendo, no percibieran. ¿Para qué? Para que no se convirtieran. Porque si entendían, venían clamando por perdón y arrepentimiento y lo iban a recibir porque Dios prometió eso. Aquí es donde la gente dice, oh, me parece injusto. No, hermano, no, amigo, Dios no es injusto. Unos reciben justicia, otros reciben misericordia, pero nadie recibe injusticia de parte de Dios. Y la gente, quizás ahorita usted estará así, usted tiene que entender algo. Todos, absolutamente todos, desde el más recién nacido hasta el más adulto de los seres humanos, todos estamos o estábamos en pecado. Todos estábamos bajo la ira de Dios. Todos éramos culpables. Todos merecíamos el castigo de parte de Dios. Todos, absolutamente todos. ¿Por qué? Porque pecamos contra Dios. Y entienda esto por amor a lo que más usted quiera. Fue Dios que desde que el hombre pecó, tomó la iniciativa de buscar al hombre. ¿Cuál fue la iniciativa del hombre cuando pecó? Por favor, alguien dígame. Se escondió de Dios. Negó que había pecado. Él creía que estaba bien, aunque se dio cuenta que no estaba bien, pero él creía que estaba bien. Y quería presentarse delante de Dios como que nada había pasado. Y desde ese día hasta hoy sigue siendo igual. Cuando la gente está en pecado, lo primero que hace es esconderse de Dios. Niega su pecado. Yo estoy bien, yo no estoy haciendo nada malo. ¿Qué hay de malo en eso? Es Dios desde ese día hasta hoy que ha tomado la iniciativa de buscar al hombre. Fue Dios el que diseñó el plan de salvación, no el hombre. Fue el Hijo de Dios que se ofreció por amor en venir a buscar al hombre, no el hombre se ofreció a buscar a Dios. O sea, cuando entendamos eso y lo tengamos claro, no tendremos problema para entender la doctrina de la reprobación. No tenemos problema para entender lo que dice aquí. Antes habían sido destinados para condenación. Arthur Pink dijo lo siguiente: el decreto de Dios de la reprobación contempló la masa adámica, o sea, todos los descendientes de Adán, como caída, pecaminosa, corrupta y culpable. Y sobre todo se propuso salvar a algunos para servir como monumento de su gracia soberana. A otros determinó destruirlos como ejemplo de su justicia y su severidad. Es decir, todos estábamos en pecado. Dios en su misericordia decidió quitarle la venda a algunos, abrirle los ojos para que entendieran la verdad y se acercaran a Él, y a otros simplemente los dejó en el rumbo en que iban. Por eso Romanos capítulo 1 versículo 24 dice: Dios los entregó a la inmundicia. Versículo 26 dice: Dios los entregó a pasiones desordenadas. Versículo 28, Dios los entregó a una mente reprobada. Es decir, Dios los dejó que sigan en su pecado creyendo que estaban bien. Te doy un versículo más. Segunda de Tesalonicenses 2. Un día alguien me dijo: pastor, un solo versículo que me diga que fuimos escogidos para salvación. Era este, aquí está. Segunda de Tesalonicenses 2, 11 y 13. Dice: por eso Dios les envió un poder engañoso. O sea, no es el diablo, es Dios.
¿Con qué propósito? Para que crean a la mentira. ¿Con qué fin? A fin de que sean condenados todos los que lejos de creer la verdad se deleitaron en la injusticia. Y el versículo 13 ahí habla de los escogidos, ¿no? Pero nosotros siempre damos gracias a Dios por ustedes, hermanos amados en el Señor, de que desde el principio Dios nos haya escogido, ¿para qué? Para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y hay mucho más versículos. Podríamos irnos a Romanos 9, pero no quise tomar Romanos 9 para que luego no digan que uno no sale de Romanos 9. Pero antes de dejarle claro, antes de pasar a la siguiente frase o lo que el apóstol, o lo que Judas habla de estos hombres, déjeme decirle tres cosas sobre esta doctrina para que no salga confundido. La doctrina de la reprobación no significa que Dios toma criaturas inocentes y las hace pecadoras, impías, para luego condenarlas. No. Porque alguien podría pensar, no, es que pues bueno, ¿cómo así Dios me hizo bueno y luego me hace malo para condenarme? No, 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 no. Dios no hizo criaturas impías. Eclesiastés 7:29 dice, he aquí solamente esto he hallado. Dios hizo al hombre que recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. El hombre es pecador. Segundo, la doctrina de la reprobación tampoco implica que Dios rehúsa salvar a personas que buscan sinceramente la salvación. La Biblia dice que el que a Él viene no será rechazado. El problema es que los reprobados o los impíos no desean buscar al Señor. Y en tercer lugar, la doctrina de la reprobación tampoco quiere decir o no contradice, perdón, la bondad de Dios. Porque algunos dicen, pues entonces eso es un Dios malo. No, 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 no. Los elegidos quizás no son objeto de la gracia salvadora de Dios, pero sí disfrutan de la gracia común de Dios. Y en muchas ocasiones esa gracia común es mucho mejor que la de sus hijos. Ahora sí sigamos en nuestro versículo. En primer lugar, Judas nos habla de cómo se infiltran. En segundo lugar, nos dijo el final de estos hombres, o sea, van a ser condenados y explicamos que desde antes se había dicho. Y en tercer lugar, nos habla del carácter de estos hombres. Mire lo que dice el versículo. Estos hombres, hablando de su carácter, son impíos. Segundo, convierten el libertinaje en la gracia, el libertinaje en la gracia de nuestro Dios. Y tercero, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Tres características de estos hombres: impíos o paganos, abusan de la gracia de Dios, o sea, como son impíos, pues, ¿qué importa la gracia de Dios? Y tercero, niegan a Dios y a Cristo. Ahora, note que no los llama, son cristianos descarriados, son cristianos carnales o algún término neutral que nosotros hemos creado. Les dice claramente son impíos. Y yo no necesito explicar el término impío. Todos sabemos que el término impío en la Escritura hace referencia a alguien sin Cristo, alguien pagano, alguien que vive sin ley. Otro término sería un muerto espiritual. Este es un texto que cada iglesia local debe luchar constantemente para identificar si hay impíos que se han infiltrado en la iglesia para presentar herejías destructoras. La iglesia universal debe levantar la voz a nivel mundial cuando las herejías se están esparciendo. Y sabe que la iglesia universal, o sea, toda la iglesia de Jesucristo, se ve afectada por las herejías, por la falta del trabajo de la iglesia local. Porque la iglesia local no está identificando los impíos que se han infiltrado.
Y como iglesia tenemos que tener una posición clara frente a esos líderes famosos que se levantan, que se han apartado de la verdad y que están diciendo cosas extrañas. Yo no puedo decir, bueno, es que eso a mí no me compete porque eso es por allá quién sabe dónde. No, me compete porque poco a poco se va a ir infiltrando en las congregaciones locales. Cristo que dijo, el que es conmigo, el que no es conmigo contra mí es. Ahora hay una diferencia entre la oveja y hay una diferencia entre el impío. A la oveja se la trata de una manera, al impío se la trata de otra manera. Por ejemplo, en Tesalonicenses 3:15 nos dice lo siguiente: mas no lo tengáis por enemigo, hablando de la oveja, sino amonestarle como hermano. O sea, cuando la oveja o el creyente verdadero ha actuado mal, no es un enemigo, no es nuestro enemigo, se le corrige, se le disciplina para que corrija. Pero cuando se trata de un impío que se ha infiltrado en la iglesia, las cosas deben ser diferentes. Tito 3, 10 y 11. ¿Dónde está Tito? Dice, Tito 3, 10. Dice, al hombre que causa división, después de una y otra amonestación, desecharlo, sabiendo que el tal se ha pervertido, peca y está condenado por su propio juicio. Ahí la gente dice, ¿y dónde está el amor? Porque es que en vistas del amor la gente dice, como hay amor, que hagan lo que se les dé la soberana voluntad. No, 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 no. Aquí llegó un día, hace unos años, alguien que quería tratar de empezar a judaizarnos y a meternos un poco cuentos raros. Yo llamé a esa persona, la senté exactamente por ahí, le dije, no, la Biblia enseña esto y esto y esto, aquí creemos esto y esto y esto y esto. Si está bien, bien, si no, que le vaya bien. Gracias a Dios nunca volvió. Si en la congregación se levanta alguien con alguna herejía, los líderes de la congregación tienen que tener la disposición, y no solo los líderes, la congregación en general, debe tener la disposición de tratar de corregir el error en esa persona, para ayudarle, mostrándole con la palabra, mire, la palabra dice esto y esto y esto. Pero si la persona persiste en ese error, la Biblia, la instrucción bíblica es, deséchalo. ¿Y dónde está el amor? Pues por amor lo estamos desechando. Porque una naranja podrida pudre el resto. ¿Uno se ha dado cuenta? Pues bueno, si no, compre unas naranjitas, deje que una se pudre y luego la pone en la mitad. Si al mes no están podridas las otras o menos, algo está pasando. Tenemos que ser como, no, si no decimos nada, nos pasa lo que Isaías dijo en capítulo 56, perros sin voz, perros mudos. Segunda cosa que nos dicen de estos hombres. Estos dice que son impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Hay una conducta que va a identificar a las personas que se han infiltrado en la iglesia, que son impíos, porque como son impíos, como no han nacido de nuevo, su conducta es libertinaje. ¿Qué es libertinaje? Bueno, se puede definir de la siguiente manera: un abuso de los permisos. El impío, amparado en la gracia de Dios, vive fuera de la ley de Dios. Ahí donde la gente dice, pastor, ya no estamos bajo la ley. ¿Estamos qué? Bajo la gracia, alabado sea el Señor. Hermano, y amparados en eso, es que ya estamos bajo la gracia. No estamos bajo la ley. Amparados en eso, toman los principios de Dios en su palabra y lo echan a la basura. Yo le voy a explicar a usted rápidamente, de una forma fácil. No estar bajo la ley significa que ya no estás bajo la condenación de la ley. Nunca significa
que no tenemos nada que ver con la ley de Dios. Porque la ley de Dios es santa, es justa, es buena y el creyente debe vivir de acuerdo a su ley. Se lo digo una vez más. El hecho de que estamos bajo la ley, eso no significa simplemente que ya no estamos bajo la condenación de la ley. Eso es lo que significa. No significa que no estamos necesitados de someternos a la ley o a los principios de Dios. Hay una ley moral de Dios que sigue para nosotros hasta el día que nos muramos. ¿Qué dice Pedro en 2 de Pedro 3, 16? Él dice, en las cartas de Pedro hay cosas difíciles de entender, los cuales los indoctos, dice él, las tuercen para su propia perdición. Hermano, esto es precisamente lo que Judas dice aquí. Los impíos convierten en libertinaje la gracia de Dios. Tuercen la gracia de Dios. Cuando uno habla, por ejemplo, de la seguridad de la salvación, y uno dice, el verdadero cristiano no pierde su salvación, es salvo por fe, es salvo por obra, no por obras, es salvo por fe, por gracia. Entonces los libertinos, los impíos, los que tuercen la gracia de Dios, dicen y razonan de esta manera. Bueno, como la salvación es por gracia, como la salvación no se pierde, ahora puedo vivir como se me dé la soberana voluntad. Mire, Pablo previniendo ese razonamiento diabólico, porque eso es un razonamiento diabólico, decir que como que puedo vivir como se me da la gana. Seis, 15. Pablo, o el Espíritu Santo por medio de Pablo, previniendo este razonamiento diabólico, dice que pues, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Amén, dice él, alabado, así tiene que ser. Dice, en ninguna manera. Hermano, el verdadero cristiano no tiene permiso para pecar. Y decir lo contrario es torcer la gracia de Dios, es convertir la gracia de Dios en libertinaje. Siempre hay dos reacciones. La reacción del impío o del lobo rapaz y la reacción del verdadero hijo de Dios. Cuando se le dice, se les presenta el evangelio y se los llama a depositar su confianza en Jesucristo y que sus pecados van a ser perdonados y que van a ser vestidos con las vestiduras de justicia de Jesucristo, el verdadero convertido se alegra. El verdadero convertido anhela vivir en rectitud delante de Dios. El verdadero convertido no quiere ofender a su Salvador. Y cuando lo ofende o cuando peca, se duele en su corazón. Oh, pero el falso convertido, el impío, cuando escucha la frase la salvación no se pierde, dice, bueno, como no se pierde, vivamos la vida loca. Y ese razonamiento te está diciendo que estás convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. Y si estás convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje, significa que eres un impío. Por eso lo haces. 1 Corintios 10:23 es un pasaje muy conocido. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ahora, los que tuercen la palabra de Dios, simplemente dicen, mira, ahí dice, pastor, todo me es lícito. Ahí dice, y la Biblia dice, todo me es lícito, todo me es permitido. Ahí dice, yo puedo hacer todo lo que quiera. O algunos dicen, no, a los jóvenes le dice, joven, toma placer, deleítate en tu juventud. Ahí dice, si ve, deleítate en tu juventud. O sea, el libertinaje, el libertino hace eso. Toma ciertos pasajes que le convienen y los acomoda. Ahí dice, joven, toma placer, toma deleite, haz lo que se te dé su soberana voluntad. Yes.
pero no leen ni el contexto, no leen nada de lo que pasa. Al fin, Pablo dice, pero no todo me conviene, pero no todo me edifica. Ahí es cuando uno escucha personas que le dicen a uno, a ver, pastor, muéstrame un versículo bíblico donde diga que tengo que congregarme. Bueno, esos son los impíos, los libertinos. Muéstreme un versículo bíblico donde diga, pastor, que yo no tengo que tomar alcohol. Es más, el Señor Jesucristo convirtió el agua en vino y dice, y hasta eso saben. Y ahí dice que era el mejor vino, que guardaban el mejor vino. ¿Sí ve? Es más, Pablo le dijo a Timoteo, toma vino. Pastor, muéstreme un versículo donde diga que yo no puedo bailar. A ver, muéstremelo, pastor, y yo no voy a bailar. Pastor, muéstreme un versículo donde no tengo que ir a fiestas mundanas. Si usted me lo muestra, yo ya no voy más. No, usted, aunque se lo muestre, usted va a seguir yendo. Usted va a seguir bebiendo, usted va a seguir no congregándose, porque es que la Biblia está, desde Génesis hasta Apocalipsis, está llena de evidencias. Usted va a seguir bailando, usted va a seguir haciendo su relajo. ¿Sabe por qué? Porque al preguntar, muéstreme un versículo, lo único que el libertino o el impío está haciendo es buscar dónde está el límite para que no me digan que soy mundano. A ver, dígame dónde está el límite, pastor, donde yo me pueda comportar como el mundo, pero que todavía me pueda identificar como cristiano. Eso es lo que está haciendo. ¿Hasta dónde me puedo acercar sin que me digan impío? ¿Hasta dónde me puedo hacer tales cosas sin que me digan que realmente no soy salvo? Buscan versículos que le den permiso para hacer lo que ellos quieren hacer. Lo que a veces también hacemos cuando queremos probar doctrinas que yo creo que son así, entonces empiezo a buscar una cantidad de versículos que digan lo que yo creo para luego usarlos sin mirar contextos y pretextos. Otros son más bíblicos y dicen, pastor, pero si David lo hizo, si Salomón lo hizo, si Moisés lo hizo, si Abraham mintió, pastor, hasta Abraham mintió. ¿Por qué no lo puedo hacer yo, pastor? Hermano, eso es convertir en libertinaje la gracia de Dios. Y se lo digo con todo el cariño y toda la responsabilidad pastoral que tengo. Esos pecados de David, de Salomón, de Sansón, de Pedro, esa hipocresía de Pedro, no fueron dejados en la Escritura como una licencia para que tú peques. Como Pedro fue hipócrita, tú puedes ser hipócrita. Como Abraham mintió, tú puedes mentir. Como David adulteró, tú puedes adulterar. Como David mató, tú puedes matar. No, eso no fue dejado allí como una licencia para que tú y yo pecáramos. Fueron dejados allí para mostrarnos que no debemos pecar, que no debemos confiarnos como se confiaron ellos. David se confió y su pecado su confianza lo llevó a pecar. Abraham se llenó de temor y su temor lo llevó a mentir. Pedro se llenó de temor y por su temor a perder la vida prefirió mentir y negar a Jesucristo. Esos pecados nunca fueron dejados allí como licencia, fueron dejados allí para nuestra enseñanza, para nuestra instrucción, para no cometer lo mismo que ellos cometieron. Fueron dejados allí, amada iglesia, para mostrarnos la necesidad de dependencia del Espíritu Santo. Ahora piense por un momento. Si Abraham, que hablaba cara a cara con Dios, que escuchaba la voz audible de Dios, se llenó de temor en algún momento y dijo, me van a matar por causa de mi esposa, yo prefiero mentir. Si escuchaba la voz, así como usted me está escuchando, así lo escuchaba. ¿Qué más tú y yo? No necesitamos depender de Jesús. Oh Espíritu Santo, necesito depender de ti para no cometer el mismo pecado. Así que el verdadero cristiano no busca permiso, no busca versículos que pueda acomodar para vivir una vida de libertinaje. El verdadero cristiano busca estar lo más alejado posible del pecado
no por el qué dirán, sino para no ofender al que lo llamó, aquel que lo salvó. Vaya 2 Timoteo. Voy rápido, 2 Timoteo 3, 1 y 5 dice, también debes saber esto, que en los postreros días, no estamos en esos tiempos, vendrán tiempos peligrosos y cada día están más y más peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Apariencia de piedad. O sea, aparenta que son salvos, pero el pasaje dice, pero con su estilo de vida, o sea, todo lo que menciona atrás, niegan de que hay salvación en su vida. Por ejemplo, en Apocalipsis 2 y 3, no tiene que buscarlo. Cristo se refiere a las iglesias, cuando Cristo está hablando de las iglesias, y se refiere a estos falsos infiltrados, o estos impíos infiltrados, falsos cristianos, con palabras fuertes. Yo a veces le he dicho acá y algunos se ríen, pero son fuertes. Y en Apocalipsis les dice que ellos son sinagogas de Satanás. Y allí no, hermano, perdóneme, pero allí no está hablando de iglesias satánicas. Allí no está hablando de que es una iglesia que hace sacrificios de niños y de gatos con ojos blancos a las 12 de la noche. No, no, no. Ahí no está hablando de eso. Está hablando de personas que dicen ser cristianas, que dicen estar adorando a Dios, pero en realidad son una sinagoga del diablo, que todo lo que hace ahí es para la honra y gloria del diablo y no de Dios. Esa es su verdadera identidad, por eso le dice sinagoga del diablo. Y en todo lugar donde no se honre a Jesucristo, donde el principal sea el pastor, donde el honrado sea el pastor, eso es una sinagoga del diablo. Porque en la iglesia el honrado es Cristo. En la iglesia no, el honrado no es el pastor, el honrado no son los miembros, no es la esposa del pastor, el honrado es únicamente Cristo. Y donde se le robe la gloria a Cristo es una sinagoga del diablo. Aunque no sacrifiquen gatos a la medianoche. Sí, porque la gente cuando piensa en satanismo piensa en sacrificios de gatos, o en sacrificios de niños el 31 de diciembre, de octubre. Se reúnen como pueblo, cantan como pueblo de Dios, pero no son el pueblo de Dios. Y tercera cosa, porque el tiempo vuela. Como son impíos, convierten el libertinaje en la gracia de Dios. Y por último, ¿qué hacen? Niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hermano, las herejías condenan. Y este es el espíritu del anticristo. A veces nosotros cuando pensamos en el anticristo, la gente tiene la imagen del anticristo que presenta Hollywood en las películas. Pero voy a leerle dos pasajes y voy a leerlo rápido por el tiempo. Juan capítulo 2, versículo 13 al 18. Del versículo 12, 18 al 23, perdón. Juan dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, no es uno, son muchos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todo son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino para que la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo,
El que niega al Padre y al Hijo, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Toda doctrina por ahí que usted ha escuchado, donde dicen que Jesucristo es un profeta, ellos son anticristos. O sea, se oponen a Cristo. Cristo no es un profeta. Cristo es el Rey. Cristo es Dios. Juan, primera de Juan 4, 1 al 3. Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos han salido del mundo. Y en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesucristo que ha venido en carne no es de Dios. Esto es el espíritu del anticristo. ¿Qué es lo que pasaba allí? Que muchos estaban diciendo que que Dios no se había encarnado. Que era un hombre común y corriente. No, perdóneme un momento. Dios se encarnó. Por eso pregunta ahí si es porque estas falsas enseñanzas no estaban enseñando todo lo contrario. El cual dice, habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo una cantidad de anticristos. Negar a Cristo, apartarse de Cristo, que Él es el único y verdadero Dios, eso te lleva a la condenación. Negar a Cristo, hermano, y estos anticristos, es negar a Cristo en sus tres oficios, como profeta, como sacerdote y como rey. Y cuando alguien dice, no, Jesucristo era un profeta más, no, y está negando su sacerdocio y su reinado, es un anticristo. Hermano, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Yo sé que Roma dice lo contrario. Yo sé que algunos lugares por ahí enseñan lo contrario, donde dicen que no, que los pastores o los ungidos son los mediadores entre Dios y el hombre, y que entre usted más bendiga al predicador, entonces mayor será la bendición, y llevan a la gente a tener una dependencia de esos hombres para llegar a Dios. Hermano, eso es herejía. Eso es negar a Cristo. Porque para acercarse a Jesucristo no necesitas un título. Perdón, para acercarte a Dios no necesitas un título. Lo único que necesitas es que hayas sido lavado por la sangre del Cordero. Y tienes entrada directa. Lo cantábamos hace un rato en las canciones. No digo que en los cánticos se aprende más doctrina. Cuando rechazamos el oficio de Cristo como profeta, como sacerdote, ya no necesitamos más sacerdotes porque Él hizo el último sacrificio. Y su sacrificio fue perfecto una vez para siempre. Ya está sentado a la diestra del Padre. Y si negamos su oficio como rey, estamos negando a Cristo. Y aunque nos congreguemos en una iglesia local, estamos perdidos. Así que cuando la apostasía, la falsa enseñanza se manifiesta, hay que identificarla. Es una responsabilidad no solamente del pastor, es una responsabilidad congregacional. Ahora, ¿cómo lo aplicamos a nosotros rápidamente? Déjeme darle 3 aplicaciones. En primer lugar, este versículo nos confronta la necesidad de la disciplina para evaluar quién es impío y quién es creyente, para evitar la apostasía. Y una iglesia bíblica disciplina. Segundo lugar, debemos tener cuidado quién entra y quién quiere ser miembro de nuestra congregación. Porque a veces los dejamos que sin importar cómo vivan o para que se vayan, llegan y vengan y los ponemos a servir para que no se vayan. Aquí algunos han experimentado que han tenido que estar mucho tiempo sentados esperando. Si se va a ir porque no lo dejan servir, pues que le vaya bien. Josué esperó mucho tiempo para servir. David esperó mucho tiempo y era ungido y tuvo que esperar. Entonces hay que probar. Es nuestra responsabilidad. Y por último, en tercer lugar, es un trabajo colectivo. No es solo del pastor. Que mire el pastor, no, es colectivo. Es de toda la congregación. Toda la congregación tiene que estar alerta frente a los peligros de los falsos creyentes.
Todo aquel que ve, identifica a una persona que está viviendo impíamente, ese creyente, su principal responsabilidad no es ni siquiera ir a buscar al pastor, es orar, buscar en la palabra y sentarse y confrontar a esa persona. Hermano, por fidelidad a Cristo, tenemos que tener claro en qué creemos y por qué lo creemos. Porque la doctrina bíblica o el verdadero evangelio no es negociable. No es negociable. Vamos a orar. Póngase sobre sus pies. Padre de misericordia, que has revelado tu amor para con nosotros. Que simplemente por el puro afecto de tu voluntad, de tu amor, nos quitaste la venda para que pudiéramos ver nuestra verdadera condición, para que viéramos tu santidad y que por causa de nuestro pecado estamos alejados o estábamos alejados de ti. Señor, creemos que esta palabra que se escribió a esta iglesia hoy es para nosotros. Estamos en esos tiempos peligrosos donde se infiltran doctrinas de demonios satánicas que quieren torcer nuestra mirada de ti, Cristo. Señor, reconocemos nuestra debilidad y que necesitamos de tu Espíritu para que no seamos arrastrados por esas enseñanzas. Señor, permítenos fortalecernos en tu palabra, que tu Espíritu Santo nos fortalezca. Para aquellos que hemos nacido de nuevo, podamos mantenernos firmes. Oh Señor, pero oramos por aquellos que no han nacido de nuevo. Señor, aquellos niños, jóvenes, adultos, que todavía creen que están bien, que creen que no han hecho nada malo. Señor, yo oro para que tú les abras sus ojos y les permitas entender que están mal, que necesitan un Salvador, porque su pecado los tiene bajo la ira tuya. Ayúdales a entender que sí, tú eres amor, pero que también eres justo y que por tu justicia requiere que alguien pague por el pecado. Señor, estamos delante de ti. Permite que esta palabra que fue predicada caiga en una tierra donde dé fruto y sobre todo que lo podamos poner en práctica en nuestra vida personal, familiar y congregacional. Señor, si hay impíos con falsas enseñanzas en nuestra congregación, Padre, permite que los podamos identificar. Señor, con amor estamos dispuestos, oh Dios, a ayudarles a entender tu palabra. Danos la sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén.